grabar. Y bueno, me toca presentarla a María Clara. Como les decía, estoy en IESER. El Instituto IESER tiene 5 carreras terciarias: recursos humanos, diseño de indumentaria, relaciones públicas, periodismo deportivo y periodismo. Y también tiene recursos humanos en una modalidad que es a distancia, aprobada por el Consejo Federal, y tiene sede en la ciudad de Santa Fe. Y estamos, bueno, estamos en plena actividad, esperando el inicio del ciclo lectivo 2021 y regalándoles a todas las personas de nuestra comunidad charlas como las de hoy. María Clara seguramente se va a presentar mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer, pero bueno, desde lo personal nosotros queremos compartirles a ustedes que es un placer que ella esté con nosotros. Casi todos los años la convocamos para algo, así que justo me estaba sonando el teléfono, cosas de... por favor, director. La convocamos para algo. A María Clara la conocimos en un curso que se dio aquí de formador de formadores. Ella estaba como alumna, y varios del staff de aquí también. Y bueno, tuvimos una grata impresión y dijimos, qué interesante todo lo que sabe María Clara, y cómo se pone en el lugar de querer aprender. Para nosotros es una persona que sabe un montón y además tiene una forma de dar feedback y de decirte las cosas de manera muy amorosas y muy precisa. Ella es counselor, ya va a explicar, si quiere, qué es ser counselor, porque no sé si muchos conocen de eso. También viene del área educativa, porque es profesora, también le gusta mucho el deporte, está muy vinculado al coaching deportivo. Así que bueno, hoy dijimos, bueno, coaching de carreras. A ver, todos los que estamos pasando, o los que están pasando, mejor dicho, por algún proceso de duda, incertidumbre, de reflexión sobre qué quieren hacer con su carrera profesional o con sus estudios, replantearse qué camino seguir. Bueno, dijimos qué tips le podemos dar, qué ayuda le podemos dar a la gente, y María Clara me parece que va a ser la persona indicada para eso. Así que bueno, María Clara, todo tuyo. Estamos acá con el equipo para asistirte. Las preguntas que quieren hacer las pueden ir haciéndolas por el chat. Y María Clara va a ir regulando cuándo preguntar, cuándo responder preguntas, cuándo no. Así que alguno del staff va a ir recogiendo las preguntas y se las va a transmitir. Y si no, va a haber un espacio cuando ella cierre temas o al final, ¿sí? Así que bueno, gracias por todo, María Clara, todo tuyo. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por la presentación. La verdad que la agradecida soy yo y me siento honrada de poder estar hoy con ustedes, compartir esta instancia. La verdad que es una gran oportunidad para mí, como considero que lo es para ustedes, ya que la etapa de la vida en donde uno tiene que decidir una vocación profesional es una etapa bastante compleja. ¿Y por qué es una etapa bastante compleja? Porque nuestro sistema educativo no tiene sistematizado, así como tiene sistematizada la educación de las matemáticas, de la lengua, de la geografía, no tiene instalada la educación en el autoconocimiento. Y la verdad que cuando uno tiene que tomar una decisión, es importante tener datos para poder tomar una decisión. Por ejemplo, si yo soy una persona que quiero construirme una casa, necesito saber con cuánto dinero cuento, cuánto me cobra la arquitecta, cuánto tengo que pagar de habilitación municipal, cuánto me cobran los albañiles, para ver si puedo concretar realmente con los recursos que yo tengo, poder construir mi casa. En lo que respecta a lo que es la decisión de una vocación profesional, que no es ni más ni menos que quizás la profesión que voy a llevar a cabo a lo largo de toda mi vida, no es menor este dato que le estoy trayendo a colación. Entonces, para mí es una gran oportunidad porque me da la posibilidad de poder generar en este espacio un espacio de reflexión, donde podamos pensarnos a nosotros mismos, más allá de lo que algún otro definió de nosotros mismos.
porque muchas veces elegimos nuestras carreras profesionales usando como referente lo que los demás opinan de nosotros, de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, de nuestras capacidades. Y la verdad que es un riesgo bastante importante decidir una carrera de acuerdo a la mirada del otro, porque cada uno es un universo en sí mismo, y uno es el que tiene la autoridad para saber realmente cuáles son mis habilidades. Entonces, yo, como dijo Ernesto, soy docente e inicié mi carrera profesional como docente. Me he desempeñado en diferentes ámbitos, de nivel inicial hasta he trabajado con adultos, ya sea en escuelas como en ámbitos deportivos. Y la realidad es que me conmueve, podría decirlo que mi deseo sería que podamos entre todos pensarnos desde un lugar de mayor conciencia. He tratado de utilizar recursos para que ustedes se lleven estos datos, o aunque sea se puedan sentir cercanos a los datos que yo voy aportando, para poder en base a eso tomar decisiones. Bueno, yo soy counselor, para los que no conocen la profesión. El counseling es una profesión que acá en la provincia de Santa Fe se conoce hace pocos años, en el país hace más de 80 años que está. Es una profesión que surge de la fusión de la educación, la asistencia social y la psicología humanística. Yo no estoy formada en psicoanálisis, no estoy formada en una teoría freudiana. La formación que tiene que ver con mi profesión está basada en todos los aportes que hicieron los psicólogos humanistas. Esta carrera surge después de la guerra, donde la gente necesitaba un acompañamiento para rehabilitarse a la vida después de pasar tan devastadoras experiencias. Y estos psicólogos humanistas decían, bueno, estudiemos a las personas que son felices, a las personas que pueden salir de las situaciones más adversas. No estudiemos a las personas enfermas nomás. Y a partir de ahí crean nuevas teorías. Y en esas teorías yo me baso para acompañar a las personas que me buscan en los procesos terapéuticos, como en el abordaje de grupos, sea de la índole que sea. He trabajado o trabajo con bomberos voluntarios, trabajo con deporte, trabajo con empresas, porque en realidad lo humano es transversal, digamos, la humanidad se revela en cualquier instancia laboral, sea la que sea, la misma vulnerabilidad se hace presente en cada situación. Así que, dando esa presentación, bueno, la docencia ustedes saben, yo hoy por hoy, a mis 49 años, hago como si fuera toda la experiencia docente con esta formación profesional que llevo a cabo desde hace unos años, y he preparado este contenido para ustedes. Deseo de todo corazón que sea un momento en el que realmente haya valido la pena que ustedes dejen de hacer otras cosas para que nosotros estemos acá. Así que bueno, bienvenidos a todos, agradecida estoy de que estén aquí, y vamos a empezar. Yo para empezar quisiera que ustedes tengan a mano un papel o un lápiz como para poder anotar, que tengan agua, el mate, lo que quieran ahí como para decir, bueno, si tienen sed no tener que pararse, irse y perderse algo de la charla. También quisiera que en la medida de lo posible silencien los celulares para tratar de que estemos en estado de presencia, que estemos todos conectados con este momento que estamos viviendo, estas 2 horitas. Me gustaría también, hablamos antes con los chicos que están en la coordinación de este evento, y por ahí ustedes van a ir escribiendo las preguntas en el chat, y si son imperativas de este momento en el que yo estoy invocando algún tipo de conocimiento que ustedes tienen que responder en ese momento a la pregunta, ellos me la van a hacer saber. Si no, vamos a generar un espacio en donde podamos evacuar todas las dudas. ¿Estamos? Yo no los puedo ver a todos completos, los veo por pedacitos, así que bueno, iré pasando. Hay muchos que tienen las cámaras apagadas, así que bueno, por ahí los que pueden prenderlas, bárbaro, préndanlas, no se preocupen, yo no los voy a juzgar por el aspecto físico, ni mucho menos. Me gustaría para tener rapport y para saber, así si me hacen los deditos, si entienden, si no entienden, si vamos bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Ahí estamos.
Miren que me acomodo acá. Listo. Yo voy a empezar este encuentro con la lectura de un cuento que se llama El árbol confundido. Entonces, para dicha oportunidad, yo quisiera que ustedes se sientan cómodos en su silla, que apoyen la espalda en el respaldo que tengan. Vamos a hacer una respiración profunda. Inspiro, retengo el aire, exhalo. 2 veces más. Voy a inspirar, voy a retener el aire, voy a exhalar. Por última vez, voy a inspirar, voy a retener el aire y voy a exhalar. Y si pueden, aquellos que se animen, mantengan los ojos cerrados y traten de escuchar lo que relata este cuento que me permite introducirme al encuentro de hoy. Había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón. Y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: jamás darás manzanas, porque no eres un manzano. Ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. ¿Y tú? ¿Dejas crecer el roble que hay en ti? En la vida, todos tienen un destino que cumplir, un espacio que llenar. No permitas que nada ni nadie te impida conocer y compartir la maravillosa esencia única de tu ser. Escuchando este cuento, vamos a darle introducción a nuestro encuentro de hoy. Pueden abrir los ojos. Muy bien. Y ahí van a encontrarse con que yo puse una frase de una foto de Carl Rogers, ¿sí? Carl Rogers, que quizá muchos de ustedes no lo conozcan, es una persona que es el precursor de mi carrera profesional, en donde él tiene un enfoque muy centrado en la persona. Por eso esta frase hace alusión a su encuentro, a su presencia, perdón, a su teoría, que dice: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal y como soy, entonces puedo cambiar. Carl Rogers decía: todas las personas tenemos la capacidad, latente o manifiesta, de poder comprendernos a nosotros mismos. Dicha capacidad está presente en todas las personas. No se adquiere ni por la enseñanza ni por la instrucción. Es algo que está latente en nosotros. Es como si fuera nuestro ADN. Lo que pasa es que poder contactar con dicha capacidad depende
netamente de cuán positiva son las relaciones vinculares con las que yo me vinculo diariamente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me vinculo con un entorno libre de amenazas, es mucho más fácil que yo pueda autoconocerme a través de una reflexión mucho más cuidadosa, por lo tanto autovalorarme y autocorregirme. Pero el contacto con esa capacidad depende muchísimo cuál es mi contexto social, cómo son mis relaciones vinculares. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, tanto lo que recién les acabo de relatar con respecto al árbol confundido y esta teoría rogeriana, hace muchísima alusión a esta instancia en la que están atravesando todos ustedes. Yo la verdad que no pregunté las edades, pero independientemente de que estén terminando el secundario o de que estén cursando un momento de la vida en donde se pregunten cuál es el sentido de lo que yo estoy haciendo, ¿es realmente lo que quiero hacer toda mi vida? ¿Qué me pasa que ya no me satisface? Todas esas respuestas están en nuestro interior. Lo que pasa es que se necesita crear como una cierta atmósfera para yo poder contactar con ese interior, porque la realidad es que muchas veces las personas concluimos etapas de nuestra vida o estamos en momentos de decisiones viviendo un estado de desacuerdo interno. El estado de desacuerdo interno es un estado como de confusión y de mucha tensión. ¿Y por qué es un estado de confusión y de mucha tensión? Porque es un estado en el que muchas veces hago lo que no quiero hacer y termino dejando de hacer aquello que realmente quiero hacer. Ese estado de desacuerdo interno me hace caer en un estado de vulnerabilidad en el que la angustia está muy presente en mi vida, en donde puedo percibir internamente como si fuera que no hubiera una concordancia entre lo que es la experiencia y lo que yo observo de mí mismo. Es como que hay una confusión. Entonces eso me hace vivir un estado de amenaza. ¿Cómo lo observo yo esto dentro del consultorio? Me ha pasado de que vengan adolescentes o personas grandes también, en el que quieren tomar una decisión y me dicen, por ejemplo, mis padres me dicen que tengo que estudiar una carrera, pero me dicen que yo tengo que estudiar contador porque seguro voy a tener trabajo, pero la realidad es que a mí contador no me gusta, o me hice un test vocacional y me da que tengo un alto porcentaje de tener muchísima facilidad para desarrollar una carrera como ingeniería, pero la realidad es que yo no sé si tengo ganas de estudiar ingeniería. Entonces, ese estado de desacuerdo interno muchas veces me hace caer en un estado de vulnerabilidad tal que yo termino decidiendo a veces, empujado por esa tensión o esa preocupación de tener que decidir ya qué es lo que quiero estudiar, desde un lugar de desacuerdo interno. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es muy importante que nosotros podamos tener bien en claro cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras destrezas, qué es lo que yo manifiesto siempre como una fortaleza en mis relaciones vinculares, porque todo eso son datos que me van a aportar a mí algún tipo de información para saber dónde quiero yo plasmar mi formación profesional. Hay una persona que se llama Viktor Frankl, que para mí es una persona muy importante. Llegó en un momento muy importante de mi vida un libro de él que se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl fue una persona, neurólogo, psiquiatra, creador de la logoterapia, una persona que estuvo judío internado en los campos de concentración nazi, que fue expuesto a las torturas más repugnantes que nosotros nos podamos imaginar, en donde perdió a su hermano, a sus padres, a su esposa. La única que sobrevivió fue su hermana. Y él explicaba que en el campo de concentración podía comprobar que las personas que asentaban su atención o su motivación interna en sentimientos positivos o se imaginaban situaciones esperanzadoras, podrían sobrevivir a las situaciones más adversas. Pero aquellos que tenían el comportamiento contrario se enfermaban y literalmente se morían. Entonces él explicaba que entre lo que yo recibo del mundo y lo que yo le doy al mundo hay un espacio vacío.
en donde radica la verdadera libertad del hombre, que es la capacidad de elección. ¿Y por qué yo digo esto? Porque muchas veces las personas estamos en cierto modo como lastimadas o influenciadas por lo que nuestros docentes decían de nosotros, o nuestros padres decían de nosotros, o nuestro entorno decía de nosotros. ¿Y eso está mal? En realidad todos estamos atravesados por nuestro contexto en el cual nos vinculamos. Somos seres sociales, no podemos vivir aislados. Por lo tanto, seguramente va a impactar en mí lo que algún otro opina de mí. La dificultad radica en cuando yo le doy el poder a aquello que el otro dice de mí, porque yo termino ejerciendo algún tipo de decisión o de acting o de comportamiento en función de lo que los demás me califican de mí. Entonces, ¿cómo yo llevo y hilvano la teoría de Viktor Frankl con esta instancia en donde ustedes tienen que decidir algún tipo de carrera profesional? Viktor Frankl dice, lo primero, compromiso con uno mismo. ¿Qué quiere decir compromiso con uno mismo? Tratar de pensarme a mí mismo en mis motivaciones internas. ¿Qué es lo que a mí me motiva a estudiar? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con un estudio? ¿Lo hago porque realmente me interesa? ¿Lo hago porque lo siento como un callejón sin salida, una obligación? ¿Lo hago porque quiero pertenecer a un estatus social? Esas preguntas son muy importantes, porque eso me lleva a comprometerme conmigo misma, porque la motivación va a ser interna, no va a ser externa. Cuando hablamos de resiliencia, la capacidad de salir de las situaciones más adversas, el compromiso con uno mismo me ayuda a ser resiliente. Me ayuda a responsabilizarme en la consecuencia de mis actos y de mis decisiones, como así también la tolerancia a la frustración. Hoy por hoy tenemos una cultura de lo rápido, la cultura de lo que ya, todo tiene que ser ya, inmediato. Y la realidad es que la tolerancia a la frustración es lo que muchas veces me va a ayudar a mí a concretar aquello que yo anhelo. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla la tolerancia a la frustración, cuando los resultados no son lo que yo esperaba, yo no voy a tirar la camiseta. Yo voy a tener en claro qué es lo que me motiva a mí a llevar a cabo esta formación profesional y a seguir apostando y a fortalecerme y a que mis debilidades se transformen en mis fortalezas, ¿sí? Y aceptarme a mí con mi vulnerabilidad y saber que me equivoco. Y sí, la verdad que me equivoco. El error forma parte del aprendizaje. Pregúntenle a sus padres cuántas veces se cayeron ustedes hasta que aprendieron a caminar, hasta que lograron la estabilidad. Pregúntenle esta noche a sus padres cuántas veces se cayeron de la bicicleta hasta que lograron el equilibrio, o cuántas veces tuvieron que practicar un grafismo para lograr escribir de corrido en cursiva. Todo es entrenamiento, todo es absolutamente entrenamiento, porque con la capacidad, así por sí sola no basta. Se necesita compromiso con uno mismo, se necesita resiliencia, se necesita tolerancia a la frustración. Y también es muy importante aprender a ver el resultado de cada situación que nosotros vivimos como una consecuencia y no como fracaso. Muchas veces nosotros decimos, y yo la verdad que me ha pasado puntualmente con una persona en donde me consulta, viene al consultorio porque le iba muy mal en la facultad, una persona que académicamente había tenido muy buenos resultados, tanto en la primaria como en la secundaria, empieza a estudiar una carrera universitaria, y los exámenes no tenían el resultado que ella esperaba. Esta persona empezó a desarrollar ataques de ansiedad, lo cual, bueno, hizo que tengamos que hacer un trabajo terapéutico. Esta persona, hoy por hoy, después de trabajar su tolerancia a la frustración, de tratar de interpretar cada uno de esos procesos que ella vivió, reiterados con docentes que a lo mejor no le iba bien en el resultado que ella esperaba, pudo desarrollar la tolerancia a la frustración y pudo comprender que fueron instancias de aprendizaje. Para la profesión que esta chica va a llevar a cabo, la tolerancia a la frustración es vital, porque va a tener que trabajar con la vida, va a tener que trabajar con la enfermedad, donde muchas veces los abordajes, por más esmero que yo pongan, llevan a un final que es irreversible. Y si yo no tengo la tolerancia a la frustración,
¿Cómo hago yo para seguir adelante en una carrera profesional en donde esta habilidad no está desarrollada en mí? Por eso es tan importante esta teoría de Viktor Frankl y por eso la invoco. Quisiera que me hagan con un dedito si vamos todos bien, si me van entendiendo, ¿van todos bien? ¿Me comprenden? ¿Me siguen? ¿Sí? Genial. Bueno, ahí estamos. Bárbaro. Gracias. Bueno, entonces, yo ahora, en base a toda esta introducción que les voy haciendo, traté de buscar esta herramienta, digamos, no de buscar. Yo utilizo esta herramienta muchísimo dentro del consultorio y en los equipos de trabajo, y que se llama Eneagrama. Eneagrama quiere decir dibujo de 9 trazos. Ustedes van a ver ese círculo, ¿sí? No es numerología, me gustaría aclarar eso, no es numerología, es una matriz o un modelo energético con el cual nosotros nacemos, así como nacemos con un ADN que nos define un color de cabello, de ojos, de piel, también nacemos con un patrón energético que nos lleva o nos predispone a tener un tipo de comportamiento. Nos inclina también a percibir al mundo y a percibirnos a nosotros mismos de una manera muy subjetiva. Fíjense que está formado por 9 números. Esos 9 números se llaman atributos, o esencias, o eneatipos. Cada uno de ellos tiene características singulares. ¿Qué considera? Es una herramienta sufí de 4000 años antes de Cristo. Se utiliza muchísimo también para liderazgo, para autoconocimiento, para generar, digamos, algún tipo de abordaje en la rehabilitación de parejas, de grupos dentro de las empresas. El eneagrama en el que yo estoy formada, necesito aclarar lo siguiente. Hay corrientes que trabajan el eneagrama. Hay corrientes psicológicas que lo analizan desde las pulsiones. Yo estoy en una corriente que es bien antropológica. Mi formador se llama Roberto Pérez, y tiene una visión, digamos, diferente del hombre, positiva, y considera al hombre desde un estado de evolución de la conciencia. A medida que nosotros evolucionamos la conciencia, vamos manifestando distintos tipos de comportamiento. Por lo tanto, cada uno de estos atributos va a definir mi personalidad en cierto modo. Por ejemplo, supónganse que yo cuando nazco soy el atributo 1. El atributo 1 me va a marcar una manera de ser, ¿sí? Yo se los voy a describir ahora a continuación. Pero el resto de los atributos van a formar mi personalidad. Por lo tanto, es importantísimo a veces comprender esta herramienta para poder comprendernos a nosotros mismos y saber por qué reaccionamos de una manera o de otra frente a distintas circunstancias. Los atributos, ninguno son mejores que otros. Todos son puros, todos son santos. Y de acuerdo a esta visión que yo estoy formada, tienen que ver con las misiones que nosotros vinimos a cumplir en esta vida, ¿sí? Con nuestro ideal y misión de vida. Estos rasgos predominantes tienen que ver con las habilidades que nosotros tenemos que aprender a desarrollar para dejar nuestro sello en el mundo. Así que bueno, Agustina o Julia, si ustedes ven que me hacen alguna pregunta y me tienen que interrumpir, lo hacen, yo con gusto lo voy a responder. Vale, acá te cuento que Tatiana Godoy nos dice que ella, bueno, descubrió a principios de este año el eneagrama y que ella es el eneatipo número 6. Ah, genial, buenísimo, buenísimo, Tatiana, gracias por tu aporte. Ahora, cuando llegue el eneatipo número 6, bueno, si querés hacer algún aporte también estaría genial para que lo hagas desde tu experiencia. Bueno, el eneatipo 1. El eneatipo 1 se le llaman los organizadores. Son esas personas que detectan fácilmente las cosas que hay que hacer. Son ordenadas, honradas, precisas. Esas personas que van a buscar estéticamente son las que se combinan todo. Las personas que se dan cuenta si esto tiene que estar acá, si esto tiene que estar allá. Tienen una planificación en sus vidas bastante marcada, y cuando alguien le altera esa planificación, suelen enojarse bastante,
¿sí? Por eso, cuando nosotros, perdón porque me adelanté, esperen porque quiero reducir acá, mover la pantalla porque no veo acá. Eso, muy bien. Bárbaro. Fíjense que se le llama el perfeccionista, porque son estas personas que van a tener disponibilidad para ayudar a los demás, son muy serviciales, pero ¿qué pasa? Buscan siempre la perfección. Entonces eso los lleva a ser personas que se tensionan bastante, suelen tener contracturas en el cuello, y la pasión, digamos, la emoción que está atrás de los eneatipo 1 es la ira. ¿Por qué? Porque se enojan cuando alteran los planes o cuando le cambian la secuencia que ellos tenían pensado que iban a llevar a cabo en el día. Por eso la palabra que los define es yo reformo. Son los líderes ejecutivos. Dentro de las empresas o de las organizaciones son personas muy eficientes, porque van a tratar de agilizar al grupo para que las cosas se hagan de manera eficiente. Aman que las cosas se hagan de forma eficiente. Aman la rectitud. Aman que las cosas sean ordenadas, honradas, precisas, correctas. Les gusta mucho que las cosas sean claras. Las profesiones que podemos encontrar en los organizadores son los influencers, medicina, contaduría, administración, control de procesos, derecho, jueces, procuradores, gurúes espirituales, creadores de sistema, protocolo, la comunicación. Un líder ejecutivo es una persona que va a entrar a algún lugar y se va a dar cuenta cuando algo está fuera de lugar. A mí me ha pasado de tener personas que me dicen, eneatipo 1, ¿no? Que me dicen, mira, yo entro a mi taller y yo me doy cuenta si me corrieron algún tarro del lugar. O, por ejemplo, hay algunos que no son tan ordenados exteriormente, pero interiormente tienen todo como decir, bueno, yo voy a hacer esto, después voy a hacer esto otro, después voy a hacer esto otro. Y le cayó a alguien de sorpresa y se reenoja porque no estaba dentro de los planes, entonces se enojan y por eso aparece la ira. Son personas que se enojan mucho, hacen una descarga emocional, por eso a veces la familia sufre esa descarga emocional. Tienen sustento sus reclamos, pero tiene una descarga emocional bastante exacerbada. Después se les pasa rápido, pero bueno, suelen tener este dinamismo. ¿Cuáles son los personajes que van de la mano de los organizadores? Son Winston Churchill y Henry Ford, ¿sí? Son dos personas que vivieron desde este rasgo de personalidad. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, Agus o Julia? Nada. Acá Luciana nos dice si no es un poco arbitrario esas calificaciones. En realidad, mira, ¿cómo se llama? Luciana. Luciana. En realidad podemos decir, Luciana, que no, arbitrarias no son. Son el fruto de una herramienta milenaria en donde se puede percibir que en líneas generales las personas tienen ese tipo de comportamiento. Sí sucede que, por ejemplo, personas que son organizadoras han tenido algún tipo de educación en donde no los han exigido tanto y pueden ser un poco más flexibles en su comportamiento. Y otros que a lo mejor tienen una educación mucho más exigida, mucho más, digamos, detonada por el deber ser y por el resultado, entonces hacen que todas estas cuestiones de rigidez y de necesidad de que las cosas se hagan de forma correcta están muy exacerbadas. Incluso estas características del organizador pueden estar presentes en otros eneatipos, porque depende mucho de la educación que hayamos tenido, cómo influyen estos rasgos de nuestro entorno en nuestro despliegue personal. ¿Sigo? Sí, seguimos. Gracias, Luciana, por la pregunta. Vamos con el servidor. El servidor son personas que tienen facilidad para acercarse a los demás, son personas muy atentas, dispuestas, cariñosas, no tienen dificultad en responder al pedido de ayuda de los demás, son sumamente solidarias, están dispuestas a ayudar a todo el mundo. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que no saben decir que no y les cuesta mucho pedir. Entonces se sobrecargan a veces de responsabilidades o pierden mucho de su tiempo personal atendiendo las necesidades de los demás
lo cual a veces lo lleva a sentirse mal porque los demás no se dan cuenta de sus necesidades. Pero en realidad hay como si fuera ahí una trampita que yo, por sobre todas las cosas, quiero describir los rasgos positivos de la personalidad, porque las personalidades, digamos, los atributos pueden estar en luz o en sombra, digamos, como si fuera el yin y el yang, lo claro y lo oscuro, que lo tenemos todos, no por tener sombras somos personas amenazantes, no, estamos hablando de que somos las dos cosas. Depende de cómo estemos viviendo, en qué instancia de la vida estemos viviendo, vamos a manifestar las luces o las sombras. Un servidor puede ser muy cálido, muy atento, muy cariñoso, muy dispuesto, estar atento a las relaciones, querer responder a las necesidades de todo el mundo, pero si no aprende a trabajarse a sí mismo, puede ser manipulador, puede ser entrometido, puede ser un montón de cosas que por ahí lo ponen en una condición de riesgo a la persona, ¿sí? Por eso la palabra es el complaciente, la pasión es el orgullo, por esta dificultad que tienen en pedir ayuda. Su frase es yo ayudo, son los líderes solidarios, y me interesa a mí destacar lo siguiente. Fíjense que no es que hay un atributo que es líder, todos tenemos un tipo de liderazgo. ¿Sí? El uno es el ejecutivo, el dos es el líder solidario, y así van a ir viendo cómo cada uno tiene un tipo de liderazgo. Y es necesario también conocernos a nosotros mismos, porque yo conociéndome voy a ejercer mi liderazgo, porque si yo quiero ser aquello que no soy, es difícil de sostener. Si yo quiero tener otro tipo de liderazgo, es bastante complejo de sostener en el tiempo. Son los líderes solidarios, las profesiones son recursos humanos, servicio al cliente, docencia, trabajo social, secretarias, recepcionistas, psicología, pedagogía, enfermería, veterinarios. Piensen ustedes que las profesiones son en líneas generales y estadísticas, pero ¿qué pasa? Yo he tenido servidores que han estudiado ciencias económicas, por ejemplo, pero en todo se destaca una exacerbada solidaridad, una atención que realmente se distingue de otras, porque es como que están muy atentos a las relaciones, tiene una capacidad innata de acercarse a los demás. Los personajes son la Madre Teresa de Calcuta, Eva Perón, Diana, Alejandro Magno. Los eneatipos, vamos con los eneatipos 3, vos hago cualquier cosa, me decís. Acá tenemos una preguntita Sí. de Luciana Villalba. Pregunta, ¿y eso se hace en terapia o cómo? En realidad el eneagrama no hace falta que se haga en terapia. Se necesita buscar un facilitador que esté formado en eneagrama y que pueda, digamos, se lleva a cabo una planilla, es un Excel, en donde se completan un montón de afirmaciones, que lleva más o menos media hora, 45 minutos. En base a eso se arrojan ciertos datos que se necesitan filtrar por la persona que está formada en eneagrama para poder comprender realmente cuál es el atributo que tiene la persona, y en base a eso se elabora un informe, que ese informe, digamos, al menos de lo que es mi formación, te va describiendo todos los aspectos de tu personalidad, cómo es tu respuesta frente a los conflictos internos, frente a los conflictos externos, cómo ve la libertad, cómo es tu actitud frente a las demás personas, ¿sí? Cuáles son los miedos constitutivos, circunstanciales, hay un montón de información, pero se necesita que lo haga un facilitador. Hay veces que se encuentran test en internet, pero yo les aconsejo que no lo hagan, porque que yo tenga mucho... ¿Cómo? Por último, y si querés continuamos, Sí. Julia pregunta si se puede tener diferentes enotipos en simultáneo. No, no. Nosotros nacemos con un atributo y con ese atributo morimos. Lo que pasa es que de acuerdo a nuestra adaptación tenemos manifestados a lo mejor otros atributos. Por ejemplo, yo soy un eneatipo 2, pero he tenido muy desarrollado el atributo 6. Entonces, y el 1. Por lo tanto, soy bastante disciplinada, bastante autoexigente. En cambio, hay otras personas que son eneatipos 2, pero tienen más desarrollado el atributo 7, por ejemplo, entonces les cuesta más concentrarse, empezar y terminar algo. Eso es importante. Y me gustaba terminar esta idea, Agus.
que si hacen un test en internet no van a tener, no va a ser, digamos, de la calidad que se necesita, porque muchas veces los test no arrojan los datos que realmente tienen que ver con lo que la persona es. Eso. Perfecto. Bien. Bien. El realizador. El realizador son aquellas personas sumamente enérgicas, tienen actividad, son sumamente competitivos, no quieren perder ni a las bolitas. Cuando son chiquititos, son esas personas que no quieren perder a nada. Son muy exitosas, personas que tienen gran necesidad de lograr, son eficaces, competentes, grandes líderes, muy ambiciosos. Dice, la pasión es el engaño. ¿Por qué la pasión es el engaño? Porque si ellos quieren lograr algo, no van a escatimar en recursos para llevar a cabo y concretar lo que tienen que concretar. Si para eso tienen que hacer cosas que a lo mejor no son tan, digamos, honestas, por llamarlo de alguna manera. Porque es una persona que se siente valioso si logra. Por eso siempre tienen proyectos en mente y son muy asertivos, pero tienen una dificultad a la hora de parar. Tienen muchísima ansiedad. Continuamente están haciendo cosas, ejecutando, proyectando. Son los líderes competentes. Fíjense que las profesiones de la mercadotecnia, las ventas, modelos, diseño de moda, vendedores de bolsa, emprendedores, estilistas, maquillaje, publicidad, marketing. ¿Por qué los vemos en modelos, diseño de moda? Porque son personas a las que le interesa mucho el cuerpo, la imagen. Vamos a encontrar muchísimos deportistas en eneatipo 4, o personas que son modelos, o que son estilistas, o maquilladores que son eneatipos 4. Y generalmente estos son muy emprendedores. Si son estilistas, se van a hacer una empresa de estilización. Si son diseñadores, se van a generar una fábrica de indumentaria, porque es algo como innato que los hace sentir vivos. Los personajes que podemos asociar, fíjense, Cristiano Ronaldo, Superman, fíjense, el superhombre, en los dibujitos animados encontramos muchísimo a los personajes que se asocian con los atributos. Superman, Jennifer López, son personajes que van de la mano de este atributo. ¿Seguimos, Agu? Seguimos, Clary. Vamos ahora con los creadores. Los creadores son personas, todos los artistas, o son eneatipo 4 o tienen muy desarrollado el 4. Ahí encontramos músicos, artistas plásticos, diseñadores, encontramos compositores, encontramos escritores. Todos los artistas tienen muy desarrollado el eneatipo 4 o son eneatipo 4. Son personas originales, auténticas, extremadamente sensibles. Les encanta hacer extraordinario lo ordinario. Les encanta poner su toque distintivo a las cosas. Es muy común que se sientan incomprendidos y solos. Son personas que, sobre todo los hombres que tienen el atributo 4 en su personalidad, muchas veces sienten que no encajan, porque tienen una sensibilidad muy marcada, y en este prototipo, en este modelo social de hombre, en el que por suerte se va modificando, pero en donde el rasgo masculino está tan exacerbado, ser sensible y tener cierta, digamos, predisposición a hacer las cosas de una manera singular, muchas veces no es bien valorado. Por eso la palabra es intenso. Todo lo viven con intensidad. La pasión aparece la envidia, pero en realidad, ¿por qué aparece la envidia? Porque son personas que a veces tienen una baja autoestima, entonces tienden a compararse, se tienden a comparar con las personas. Y la frase, la afirmación es: yo soy distinto, son los líderes creativos. La comparación en realidad, y esto vale para todos nosotros, me lo digo a mí mismo y se los digo a ustedes mismos también, las comparaciones nos garantizan el sentimiento de inferioridad, porque las personas nos comparamos generalmente por la parte que sentimos que nos falta, y en realidad todos tenemos algo distintivo, algo que nos hace único e irrepetible, y el eneatipo 4 lo viene a marcar muy bien. Fíjense que en las profesiones tenemos gastronomía, arquitectura, animación, artes, diseño, música, actuación, letras, literatura, terapeutas, compositores, filosofía,
Fíjense, son todas esas personas que pueden tener esta capacidad de crear, de hacer las cosas de una manera sublime. Personajes: Steve Jobs, Coco Chanel, Lady Gaga, Charly García, Mercedes Sosa. Todos los artistas que ustedes ven tienen eneatipo 4 o tienen muy desarrollado el 4. Fíjense, Lady Gaga es un gran referente en eneatipo 4. Una artista que es la única en la historia que se hizo un vestido con bifes de carne de animal. Entonces, fíjese, buscó hacer extraordinario lo ordinario. Hay una película de ella que está en Netflix, que no me acuerdo en este momento del nombre, que ella está con un gorro de country, el pelo rubio así, en donde se revela muy bien cómo ella sufre corporalmente, pues son personas muy sensibles, todo lo pasan por el cuerpo, cómo sufre corporalmente cada vez que tiene que subir un recital. Y cómo ahí refleja cómo ella siempre quiso hacer las cosas de una manera, digamos, excéntrica, hasta que en ese documental va pudiendo comprender que no necesariamente tiene que diferenciarse tanto, que ella es única por lo que hace. Eso es una película hermosa para poder mirar, una película biográfica. ¿Vamos bien, Agus? ¿A todos van bien, chicos? Todos pónganme con los deditos así, si me entienden. Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Continuemos. Continuamos, bárbaro. Bueno, ahora pasamos a los eneatipos 5, o esencias 5. Los eneatipos 5 se les llaman los observadores. Son personas que tienen una marcada predisposición a mantenerse aislados, digamos. Les gusta mucho estar solos, hacer trabajo solo en su oficina. Son personas muy racionales, muy inteligentes, objetivos, sabios, reflexivos. La pasión que dice es la avaricia. ¿Por qué? Porque son personas que necesitan conocer, son personas que necesitan muchos datos. Para tomar una decisión van a calcular más las consecuencias, van a perder más tiempo en calcular consecuencias que en ejecutarlas. Entonces, son personas que necesitan tener cada vez más información, por eso la afirmación sería yo sé más. Son los líderes intelectuales. Fíjense, ¿cuáles son las profesiones que van de la mano de los observadores? Las ciencias, la biología, la química, la física, los investigadores, la filosofía, la informática, la medicina y los bibliotecarios. Fíjense cuando yo busco los personajes. Miren qué personajes hay en los eneatipos 5. Albert Einstein, Lionel Messi, Thomas Edison, Nicolás Tesla, Friedrich Nietzsche. Todas personas que han puesto su inteligencia al servicio de la humanidad y han hecho grandes descubrimientos. Y fíjense que Lionel Messi no es un científico, pero si nosotros lo vemos en su perfil deportivo, es una persona que tiene un perfil bajo, fíjense que habla poco, es una persona muy moderada, muy disciplinada, muy comprometida con su labor profesional, ¿sí? Pero muy inteligente, y lo podemos ver en su despliegue profesional dentro de la cancha. Son personas, las inteligencias son múltiples, hay muchos tipos de inteligencia, y cada eneatipo tiene un tipo de inteligencia. Yo no puedo desarrollarlo porque si no sería extensísimo esto, pero sí sabemos que los 5 son personas que necesitan conocer. El conocimiento les da seguridad. Son personas que tienen una tendencia al aislamiento. Es muy raro que veamos bailar a un 5. Sí practicar deporte, pero no les gusta quedar expuestos en una situación. Son muy buenos profesores. Un profesor 5 es excelente. Vamos ahora a los eneatipos 6, al eneatipo de Luciana era, ¿no? ¿Luciana era? No me acuerdo bien el nombre. Bueno, el eneatipo 6, colaboradores. Son las personas que tienen la capacidad de acompañar, de sostener, son leales, cumplidores, responsables. Estas personas que se sienten bien dentro de los vínculos familiares o que tienden a familiarizar los vínculos. Si tienen amigos son poquitos y los van a traer así a una instancia más de intimidad, en donde si le van a contar algo, le van a contar algunos puntuales, ¿sí? Son personas muy ansiosas, indecisas, dudan cuando tienen que tomar una decisión, y cuando toman una decisión, a veces se replantean si fue la correcta. La pasión que acompaña a ellos es el miedo.
Muchas veces todos los miedos posibles los acompañan a los eneatipos 6. Por eso son personas que se sienten mucho más cómodas trabajando en relación de dependencia que generando un trabajo en forma, digamos, un proyecto en forma independiente. Son los líderes sostenedores, son re buenos amigos, tienen un montón de fortalezas, como el resto de los atributos. ¿Sí? Lo que pasa es que esta ansiedad y esta indecisión, cuando ellos se trabajan a sí mismos, logran superarla. Y ahí pueden tomar decisiones, pero en un lugar de mucho más libertad. Las profesiones que encontramos son los funcionarios, policías, sacerdotes, psiquiatras, ingenieros, agentes de seguro, trabajo de seguridad, la vigilancia, las alarmas, preocupación de riesgos laborales. Tienen un comportamiento bastante parecido a los eneatipos 2. Ellos, los eneatipos 6, es común que se ocupen de ir al cajero a sacar la plata, pagar los impuestos, ver que a la abuela no le falten los remedios, ver que, como que son así, todo corazón, dispuestos a todos, pero tienen mucho miedo a salir de este círculo que le propicia la tranquilidad, la seguridad, como son los vínculos familiares. Por eso les cuesta mucho a veces tomar decisiones. Yo he tenido también atendido en el consultorio muchísimas personas, 6 ingenieras, por ejemplo, y contadores, que no está descrito acá, pero también he encontrado estas profesiones dentro de este eneatipo. Personajes, Tom Hanks y Julia Roberts. Vamos, ¿seguimos, Agustina? Seguimos, tenemos gente que nos está hablando que se siente muy identificada, como Tatiana. Dice que la entiende tal cual. Pero no tenemos preguntas, así que seguimos, Clarice. Bárbaro, bien. Siéntanse libres, chicos, de preguntar, porque en realidad este encuentro es para ustedes. Si yo hablo para ustedes. Por lo tanto, me interesa que ustedes me hagan las preguntas, porque no tiene sentido que ustedes se vayan con un montón de dudas. Los eneatipos 7 son los animadores. Son esas personas optimistas, alegres, simpáticas, son el alma del grupo. Esas personas que te dicen, ¿cómo andás, Clary? Y, qué sé yo, me peleé con mi marido, y se ríen, ¿viste? Como que lo cuentan todos como una cuestión anecdótica, ¿vieron? Como que son personas así como muy alegres, simpáticas, parece que nunca contactan con el dolor. Como que nada los pone mal, ¿sí? Por eso son aventureros, se les llaman inconstantes, porque son personas muy curiosas. Quieren experimentar de todo. Yo tengo una persona llegada a mí que es eneatipo 7. Y ella empieza un libro, empieza otro libro, empieza otro libro, empieza otro libro. Tiene un montón de libros abiertos. O, por ejemplo, le dicen, vamos a hacer un curso de mindfulness, dale, vamos. Y vamos a un curso de salsa, dale, empiezo también. Y quiero hacer tal cosa, pero nada lo concluye, pero todo le importa. Por eso la pasión es la gula. ¿Por qué la gula? Porque todo lo quiere, digamos, experimentar. Todo lo quiere experimentar. Por eso es el yo divertido. Son los líderes sociales. Tienen la capacidad de alegrar. Fíjense las profesiones. Educación física, relaciones públicas, administración de empresas de entretenimiento, creativos, novelistas, publicidad. Fíjense, les repito otra vez. Esto es en líneas generales. Yo he conocido eneatipo 7 en profesiones como la psiquiatría, como la bioquímica, que han sido consultantes míos, y tienen ese rasgo de optimismo, ¿sí? Excelente bioquímico, excelente psiquiatra, pero vemos en ellos siempre esto de, y dale, y te cuentan a lo mejor algo tremendo que pasó, pero con un toque de humor. Esos son los eneatipos 7. Son los que nos aportan la capacidad de disfrutar a todas las personas. Fíjense los personajes, Walt Disney y Robin Williams. Acuérdense de Patch Adams, eneatipo 7, que dio la capacidad de alegrarle la vida a las personas que están en procesos de internación. Walt Disney, tienen una gran imaginación y espacios, digamos, como si fuera que su mente va por caminos aventureros y fantasías, Harry Potter, El Señor de los Anillos. Bueno, ahí los eneatipos 7 se hacen la panzada. Así que, bueno, son personas muy especiales. Vamos ahora con los 8, los dos últimos. Los eneatipos 8 son los luchadores.
son personas que no se permiten la debilidad. Cuentan con energía además, desde que nacen, muy activas. Personas muy activas, quieren hacer, son justos, son fuertes, tienen una tendencia al liderazgo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren pasar desapercibido como un eneatipo 6. Ellos quieren tener el mando. Por lo tanto, les cuesta mucho a veces cuando están rodeados de personas que no se comprometen, que no se superan, al igual que los eneatipo 1. Quieren que las personas se comprometan, no admiten sentirse débiles o frágiles, pasan situaciones difíciles y ellos salen para adelante. Son generalmente dominantes. La pasión y la lujuria, ¿por qué? Porque ellos necesitan tener una experiencia con respecto a todas las cosas, como si fuera una estimulación de todas aquellas cosas que le producen excitación. Necesitan tener como esa adrenalina de más. Por eso son personas que son líderes de mando. Y su frase es, yo puedo. Un 8 siempre puede, no se permite no poder. Fíjense las profesiones, jefes de policías secretos, altos directivos, líderes políticos, mandos militares, boxeadores. También he conocido veterinarios, he conocido ingenieros, eneatipos 8, pero en todos tienen este rasgo de fortaleza, este rasgo de liderazgo, independientemente de las profesiones que elijan. Fíjense, los personajes son Fidel Castro, Maradona, Rockefeller. Fíjense que también podemos citar a Nelson Mandela, un líder que fue capaz de luchar por los derechos de la comunidad afroamericana. Por lo tanto, una persona, fíjense, cuando yo tengo bien limado mi eneatipo, mi atributo, y puedo ser mi mejor versión, puedo hacer cosas muy importantes para la humanidad. Y en eso lo podemos ver reflejado en Nelson Mandela en este caso, ¿sí? Y vamos por último a los eneatipos 9, que son los pacificadores. Son esas personas que tienen una marcada tendencia a evitar el conflicto. Nosotros estamos en un grupo con un eneatipo 9 y son esas personas que son tranquilas, son serenas, equilibradas, ecuánimes. Ellos van a comprender todos los puntos de vista, tienen una incapacidad de elegir el mal por el mal mismo, van a tener una conducta tendiente a querer conciliar, a unir las partes, son muy dóciles, su pasión es la pereza. ¿Por qué la pasión es la pereza? Porque muchas veces tomar decisiones, asumir riesgo, me lleva a perder la paz interior. Entonces, como quiero evitar el conflicto que me genera perder la paz interior, me quedo. Y a veces sostengo lo insostenible. Me quedo en una situación de pereza ahí, porque yo estoy en paz. Yo no le hago mal a nadie. Son los líderes mediadores. Personas hermosas para tenerla dentro de nuestro contexto, si están en luz, son personas absolutamente reflexivas, que tienen la capacidad de acompañar también, pero desde un lugar de no violencia. Fíjense las profesiones que van de la mano del pacificador. Son los mediadores de conflicto, educadores infantiles, derechos humanos, teología, filosofía, instructores de yoga, meditación, maestros de Reiki, terapias energéticas. Los personajes tenemos el Dalai Lama, Carl Jung, lo tenemos a Gandhi. Fíjense que Gandhi fue la única persona que generó la independencia de un país sin violencia, sin matar a nadie. Ahí tenemos un ejemplo de pacificador. Pero como él era una persona que estaba trabajada a sí misma, podía poner límites, pero pacíficamente. Y fíjense qué importante es esto, porque él es un líder pacífico, nunca va a ir con los tapones de punta. Un eneatipo 1, un eneatipo 3, un eneatipo 8, sí van a ir más, no van a tener problema en ir a enfrentar. Pero los líderes pacíficos tienen otro tipo de abordaje de su liderazgo. Por eso fíjense qué falacia es compararnos, qué difícil que se nos hace a las personas decidir una profesión cuando yo no estoy trabajado sobre mí mismo en el autoconocimiento. Yo les voy a pasar ahora, yo les hice como si fuera una síntesis acá, que se las voy a ir pasando, una por una, para que ustedes si quieren hagan una captura de pantalla, o bueno, con el celular y que les quede,
para tener como una síntesis, y ustedes se puedan pensar después junto con las otras preguntas que le voy a ir pasando, y pueden reflexionarse con respecto a estos rasgos que a grandes rasgos traté de describir para que ustedes tengan datos con respecto a con cuáles de ellos se siente identificado, y a la hora de poder decir, bueno, tomo una decisión, cuáles son los rasgos que yo tengo más presentes en mi personalidad. ¿Vamos bien, Agustina, hasta ahí? Vamos bien, tenemos una consulta. Sí, sí. De Luciano. Consulta, Sí. ¿los atributos pueden tratarse de estados efímeros o es permanente y constante? Sí, son permanentes y constantes. El atributo con el que yo nazco, ¿sí? El resto de los atributos se modifica. Lo que se busca es tratar de equilibrar el resto de los atributos para que estemos en armonía. O sea, si yo soy un servidor, yo soy una persona que soy un eneatipo 2 de servidor, tengo que tener bien equilibrado el 1 que me da la capacidad de disciplinarme. Tengo que tener bien disciplinado el 9 que me da la capacidad de parar, de detenerme, de ser reflexiva. Tengo que tener bien desarrollado el 8 que me da la capacidad de poner límites y de tomar decisiones sin temer a las consecuencias. Bien ajustado el 7 que me da la capacidad de disfrutar. Bien ajustado el 9 que me otorga la capacidad, el 6 que me otorga la capacidad de pedir. El 5 la capacidad de reflexionar, de no ser reactivo, de tener que pensar antes de decidir. El 4 la capacidad de crear, la capacidad de conocerme a mí mismo, ¿sí? La capacidad de contactar con mis rasgos primordiales. Y el 3 tiene que ver con la capacidad de concreción, con la capacidad de desarrollarme en mis procesos, en mis tendencias personales, ¿sí? Mis realizaciones personales. Entonces, yo soy un atributo 2, pero el resto de los atributos forman mi personalidad, y yo los tengo que trabajar, porque si están en desarmonía, generalmente las personas 2 tenemos dificultades en poner límites. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como si fuera una tendencia que las personas nos invadan en nuestros espacios personales, pero porque nosotros no sabemos decir que no. No sé si pude responder la pregunta. Yo no los veo a todos, pero bueno. Agradece, así que sí, ahí dice que sí, perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, genial. Entonces, hicieron la captura de pantalla, vamos a la siguiente placa, en donde vamos a hablar de la actitud. ¿Y por qué, chicos? A mí me interesa hablar con ustedes de la actitud. Porque en realidad, más allá de mi formación profesional, se los hablo desde un lugar humano. No solamente me corro del lugar de docente, del lugar de counselor. Todo es una cuestión de actitud. Yo puedo ponerme en un rol en donde reacciono y responsabilizo las circunstancias externas de lo que yo no puedo lograr, como ser decir, y bueno, la situación económica no me permite estudiar, o mis padres no me pueden acompañar en esto, o los profesores me dijeron que yo no estoy a la altura de las circunstancias, o yo mismo creo que yo no voy a poder y demás. En realidad eso es el término que se llama reactividad, que Stephen Covey lo desarrolla en su libro, que no nos lleva a buen puerto. Tenemos que tratar todos de tener una actitud proactiva. ¿Qué quiere decir una actitud proactiva? Es una actitud no solamente de ponerme en disponibilidad, en actitud de acción para concretar, sino una actitud de responsabilidad. Pero no solamente de responsabilidad como el deber que tengo, sino como de disponibilidad interna, decir, a ver, frente a qué cosas yo me siento vulnerable, cuáles son mis puntos, mis fortalezas, mis debilidades, qué es lo que yo estoy dispuesto a cambiar. ¿Voy a estudiar una carrera porque tengo que estudiarla? ¿O la voy a estudiar porque realmente elijo estudiar esta carrera? Yo elijo. ¿Y por qué elijo estudiar esta carrera? Y porque realmente quiero, y ahí entramos en una línea muy delgada, porque yo puedo elegir una carrera que me puede llegar a cambiar la primera década de mi vida. Pero si yo la elijo desde un lugar de autoconocimiento, me puede impactar el resto de mi vida. Si yo lo hablo un poco haciendo como autorreferencia,
yo cuando era chica tenía digamos, como una predisposición natural, sobre todo en la secundaria, a querer, digamos, comprender el comportamiento humano. Por distintas circunstancias me dejé influenciar y no me inscribí en la Facultad de Psicología en ese momento. Fui como buceando en distintas carreras y terminé estudiando la carrera docente, que en realidad tenía un poco de todas aquellas cosas que me hacían sentido a mí en mi tendencia humanística. Pero la verdad que mi vida no fue lineal. Yo empecé con la docencia a nivel inicial, después seguí con la educación física por muchos años, y después terminé estudiando counseling. Y les puedo decir que yo hoy por hoy me siento plena, y no está bueno pensar que yo me equivoqué por haber estudiado la otra carrera, porque todas me fueron aportando algo. Pero la realidad es que cuando yo era chica, yo tenía bien marcada mi vocación, pero me distraje, me dejé llevar por otras voces, me perdí en el camino, me fui por otro lado, y como tengo muy desarrollado el eneatipo 1 y el 6, el cumplimiento del deber por una cuestión de educación me hizo a desplegarme en todas las actividades de una manera, si se quiere, eficiente. Pero llegó un momento de mi vida donde atravesé una crisis muy importante, donde me llevó a replantearme. Pero a mí yo me tenía que esforzar muchísimo para hacer las cosas. Ya mi cuerpo no se predisponía de la misma manera para ir a trabajar. Me tenía que bañar y pintar para ir a las clases de gimnasia, porque ya no tenía, el cuerpo me marcaba un freno. Ya el cuerpo me daba un tipo de información que me decía, mira, por acá no va más, Clary, por acá no va más. Y tuve que tomar decisiones y vérmelas conmigo misma. Pero el hecho de poder tomar esa decisión y hacerme cargo de mi vida y tomar las riendas de mi vida, hace que yo hoy pueda estar en un estado de plenitud con respecto a esto, y que pueda disfrutar de esto que yo estoy viendo con ustedes. Lo preparé todos estos días y lo vivo con un entusiasmo enorme, porque lo considero una posibilidad no solo para mí, sino para ustedes, para que podamos pensarnos de un lugar distinto. ¿Sí? Entonces la actitud es la clave, más que la aptitud. John Maxwell dice, el talento nunca es suficiente. Yo puedo tener talento, pero después tengo que tener actitud, tengo que tener compromiso, tengo que tener perseverancia, tengo que tener disciplina, tengo que tener la capacidad de decir, bueno, yo resigno estas horas donde yo podría estar con mis amigos, porque es una inversión que estoy haciendo a largo plazo, en donde me quiero formar, en donde quiero generar competencias, en donde quiero desarrollar habilidades para dar mi mejor versión al mundo. ¿Sí? Entonces acá vamos a pasar a una serie de preguntas que yo les hago, que también quiero que hagan como una captura, porque son todas, qué sé yo, preguntas que me parece que les puede ayudar a la hora de preguntarse a sí mismo cómo sería yo en mi mejor versión. ¿Sí? Entonces, dice, la primera pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de lo que decido estudiar o emprender? Para los que están en una instancia de su vida no tienen que empezar una carrera. ¿Por qué estudio? ¿Qué carrera? ¿Por qué decido estudiar? Si ya decidí estudiar periodismo, ¿por qué quiero estudiar periodismo? ¿Qué es lo que me mueve a mí a estudiar periodismo? ¿Qué es lo que quiero dejar yo en mi labor profesional? Por ejemplo, podemos decir que yo anoté acá bajo la vista porque yo me había anotado algunos ejemplos. Por ejemplo, Martin Luther King decía en su afirmación, estoy aquí para terminar con la discriminación racial y la injusticia social. Por ejemplo, el propósito de su trabajo tenía que ver con eso. O podemos decir que Charles Darwin decía, estoy aquí para observar cómo cambia la vida y se adapta al ambiente. Yo podría decir, estoy acá para ayudar a la gente a ampliar su nivel de conciencia y poder expresar su máximo potencial. Entonces, un poco preguntarse desde ese lugar, ¿cuál es mi propósito de lo que he decidido estudiar o emprender? En el despliegue de qué actividades siento que puedo ser yo mismo. Y piénsalo en términos de las habilidades o talentos excepcionales que posees. Y acá sí, remóntense, los que son más grandes, desde chiquito hasta el momento de hoy. ¿Cuáles eran las habilidades, los que reconocían los demás? Que decían, uy, mira qué bien, cómo lo hago. O esas cosas que yo podría hacer, esas actividades que podría hacer y que pierdo la noción del tiempo. A mí particularmente en este momento de mi vida me puedo poner en un escritorio con un montón de libros y pasarme horas y pierdo la noción del tiempo, porque me encanta estudiar, investigar,
sobre el comportamiento de las personas, cómo poder ayudarlo de una manera efectiva. Hay personas que pierden noción del tiempo a lo mejor investigando. Es muy importante pensarse a ustedes mismos en un momento de tranquilidad. Ustedes quédense, cuando estén en su casa, pónganse el mate, prendanse un sahumerio para los que les gusta, o pónganse una musiquita de fondo, estén tranquilos, y respóndanse a estas preguntas, pero con sinceridad, ¿sí? ¿Quiénes son mis héroes o heroínas de la historia? La mitología, la ficción. A ver, esperen que corro, que se me... Bueno, ahí está. ¿Quiénes son mis héroes o heroínas de la historia, mitología, la ficción o la religión? Ellos a quienes admiran, ¿qué cualidades de ellos te atraen? Por ejemplo, yo soy una persona que a mí siempre me gustaron las películas biográficas. Me encanta mirar películas en donde se cuente la historia de las personas. Eso también para mí fue un indicio de darme cuenta que lo mío es la labor terapéutica. Me encanta hablar con la gente, entrar en estado de intimidad, en donde podemos comprendernos y poder dar algún tipo de devolución que les pueda ayudar a pensarse de una manera distinta. Por ejemplo, ¿cuáles son las mejores cualidades, dones, peculiaridades que manifiesto en mis relaciones personales? ¿Cómo soy? ¿Soy una persona que tengo tendencia a acercarme a los demás? No, prefiero retirarme. ¿Me gusta quedar expuesto o prefiero pasar desapercibido? ¿Qué dicen mis amigos de mí? ¿Por qué me valoran? ¿Porque sé escuchar? ¿Porque tengo buenas reflexiones? ¿Porque soy alegre? Pregúntense a ustedes mismos estas preguntas, porque esto le va a ayudar a definirse en su mejor versión, a mi modo humildemente de ver. Agustina o Juli, yo no sé si hay preguntas. Sí, Clare, tenemos una. Sí. De Luciana Erasmo. Pregunta. Sí. Ella en realidad es una acotación personal. Sí. A mí me gustan muchísimas cosas y nunca sé cuál prevalece más. Ah, bien. Siento que es por esto que los demás me han influenciado. ¿Qué podemos decirle a Luciana? Sí. Y a Luciana yo le podría decir que antes de tomar una decisión, como es la elección ni más ni menos de una carrera, que trate de buscar ayuda en una persona que tenga la capacidad de escucharla, puede ser terapéutica o no, en donde pueda indagar en su interior y reconocer realmente cuáles son de todas esas cosas que ella disfruta hacer, la que más puntaje tiene, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona, me encanta la actividad deportiva, me encanta la música, He tenido una educación musical de parte de mi madre, tengo una hermana que es muy reconocida a nivel musical, me encanta el paisajismo, pero la música, el deporte, el paisajismo quedan como más abajo de esta función social que llevo a cabo a través de mi labor terapéutica. Y desde luego que lo he llevado a cabo a todas. A lo largo de mi vida la docencia me dio la posibilidad de desplegar todas estas características. Pero yo me doy cuenta que mi corazón late más fuerte en la labor terapéutica. Por eso es importante que vos encuentres un espacio en donde alguna persona te pueda orientar a poder discriminar o separar para ver cuál de todas esas habilidades es la que está de la mano de lo que a vos te hace más sentido. ¿Estamos ahí? ¿Vamos bien? Sí. Tenemos otra consulta, no sé si estamos con tiempo, Clario, ¿querés que dejemos para el final? No, decime, sí. Lucila Villalba, consulta. ¿Es normal no saber cuál es el propósito? Claro que sí. Y ahí, Lucila, ¿es? ¿Lucila? Sí, Lucila. Lucila, yo te agradezco, Lucila, lo que me preguntas. Una pregunta sumamente valiosa. Porque en realidad yo todas estas preguntas las reformulé después. Porque eran preguntas un poco más profundas que me llevan a preguntarme cuál es mi ideal y misión de vida, digamos, ¿no? ¿Quién soy, para qué estoy y a dónde voy? Y cuando uno tiene una instancia, de desarrollo vital como el que están transitando la mayoría de ustedes, saliendo de la secundaria, es muy común que no tengamos en claro cuál es nuestro propósito. Es muy común. Por eso yo siempre invito al autoconocimiento, invito a que
promuevan espacios de desarrollo personal, que no los vean como un gasto, véanlo como una inversión, porque créanme que el concepto de sacrificio se disuelve, o de esfuerzo, se disuelve cuando yo realmente vibro mi ideal y misión de vida. Pero para eso se necesita trabajar en uno. Por eso digo que ojalá en la evolución de la humanidad las escuelas incorporen en sus planes curriculares las materias del autoconocimiento, así como incorporan la matemática, la geografía, la historia. Porque ya tenemos muchísimos aportes, desde las neurociencias, por ejemplo en este momento, como de Daniel Goleman en su libro de Inteligencia Emocional, que lo que a las personas realmente las hace felices no tiene que ver realmente con rendimientos académicos, sino con tener una regulación emocional en sus adaptaciones en la vida cotidiana y poder realmente hacer aquello que realmente les apasiona. Por supuesto que tener lazos humanos, eso también nos hace muy felices. Pero es tan importante saber, tener claridad de quién quiero ser yo, por dónde van mis tendencias en la vocación. Es tan importante que ustedes no lo vean como una pérdida de tiempo, invertir en personas que lo pueden acompañar a tener esta claridad interior. ¿Alguna otra pregunta, Agus? Seguimos, Cari. Vamos nomás. Bueno, en la próxima placa, hice como una síntesis ahí, de decir, bueno, piensen, capacidades, como aquellas que me ayudan a sentirme más seguro de mí mismo. ¿Cuáles son mis capacidades, mis habilidades, mis destrezas? ¿Sí? Y el conocimiento son 4 elementos muy importantes a la hora de definir una profesión. ¿Sí? ¿Cuáles son mis capacidades, mis dones, mis destrezas? El conocimiento con respecto a aquello que quiero plasmar. Si ustedes ya tienen decidida la carrera, no sean tímidos. Vayan a hablar con las personas que ejercen las carreras que eligieron. Si eligieron la carrera de ingeniería, vayan a hablar con el ingeniero y díganle cuáles son las cosas que tienen a favor, cuáles son las cosas que tienen en contra. ¿Me permite trabajar en forma independiente? ¿O tengo que trabajar siempre, me condiciona a trabajar en relación de dependencia? Pregunten, no sean, digamos, en ese sentido, vergonzosos, porque eso le va a aportar muchísima claridad. Indaguen, encuéntrense. Muchas veces uno no tiene esa posibilidad y la verdad que cuando, por ejemplo, yo estudié la carrera docente, no tenía en cuenta que hay como una cierta limitación por ejemplo, en adquirir trabajo, en la estabilidad laboral, en decir que no podés jerarquizarse, no hay escalas, no podés ascender, no hay un nivel motivacional que te ayude a ascender no solo en lo profesional, sino también en lo económico. Un montón de cosas que es importante tener en cuenta, porque todas las profesiones tienen algo a favor y algo en contra. Conductas desalentadoras, ya vamos como llegando más al final. ¿Cuáles son las conductas desalentadoras? Las conductas que no nos van a colaborar a la hora de decidir una profesión. Me obsesionan los riesgos, no dejo de preocuparme al respecto de la posibilidad de equivocarme. Miren chicos, todos aprendemos a través del error. Cuando ustedes pasaron algunas pruebas o ustedes están transitando una instancia universitaria, yo los invito a que ustedes piensen que un examen es una instancia de aprendizaje, que el resultado que yo obtengo o que el docente, digamos, escribe con respecto a lo que fue la presentación de mi examen, es una instancia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque me pone en la evidencia de si adquirí bien los conocimientos, si fui clara, si tuve la fortaleza de plantarme frente al docente y discutir mi punto de vista, ¿sí? Me permite ver si yo dediqué el tiempo que debía dedicar para poder llevar a cabo esa instancia evaluativa. Pero si yo digo, una persona es como una torta de 12 porciones, una porción de la torta
es esa instancia de evaluación. Las personas somos mucho más que una porción. Somos un montón de otras porciones de la torta. Por lo tanto, querer definirme a mí mismo por un resultado es una falacia. Es algo totalmente disfuncional. Nosotros somos mucho más que una calificación docente. Y aparte yo que soy docente les puedo decir que la calificación es bastante subjetiva. Porque para mí, que son tan importantes las actitudes humanas, yo voy a evaluar una determinada característica diferente a otro profesional que se dedique a mi desempeño en las mismas instancias. Cada uno va a evaluar de acuerdo a lo que es su marco de referencia. Entonces es importante saber que una equivocación es una instancia de aprendizaje. Es una gran posibilidad que la vida me da y que me va a aportar información para la próxima oportunidad que se me presente en la vida. ¿Sí? No enfrento los problemas incluso cuando los tengo frente a mí. La verdad que muchas veces que otro enfrente los problemas por mí me libera de la tensión interna de tener que pasar por esa instancia. Pero la realidad es que enfrentar los problemas es una manera de fortalecerme. Es una materia. Es como la tolerancia a la frustración. No está en la libreta académica si desarrolló la tolerancia a la frustración, pero yo les garantizo que el éxito profesional va a depender muchísimo de cuáles son los estándares o cuáles son las mediciones internas que yo tengo frente a la tolerancia a la frustración. Entonces, enfrentar los problemas a mí me fortalece, aunque vaya temblando, aunque vaya con la pulsación a 1000 por 1000, que se me transpiren las manos, no importa. Sepan que atravesarlos, enfrentarlos, me van a fortalecer y me van a ayudar a madurar. No he asumido la responsabilidad por mi última mala decisión y sus consecuencias. Bueno, esto también es el término que le describí antes, que es la reactividad. El hecho yo de no asumir la responsabilidad por mi última mala decisión y sus consecuencias, me estoy en realidad perdiendo la oportunidad de modificar aquellas conductas disfuncionales que hacen que no obtenga los resultados que yo deseo tener. Y seguramente si yo no asumo la responsabilidad por mi última mala decisión, no solo va a impactar en mí, sino que va a influenciar directamente sobre mi calidad vincular. Porque, por ejemplo, en mi carrera tenemos a Marshall Rosenberg, que escribe sobre la comunicación no violenta, y uno de los factores que bloquean la comunicación, piensen que la comunicación es lo más importante que tenemos la persona para establecer vínculos, de ello depende la calidad vincular. Una de las cuestiones que bloquean la comunicación es no asumir la responsabilidad de mis propias decisiones, dentro de las dinámicas, dentro de los vínculos. Vamos, culpo a quienes me rodean y me invento excusas. En eso también va muy de la mano con lo que describí antes. Necesito aprobación. ¿Está mal necesitar aprobación? Y no, la verdad que no está mal necesitar aprobación. Somos seres sociales, nos conformamos en función de un otro. Por lo tanto, la valoración que hago de mí mismo tiene mucho que ver con la valoración que ha hecho mi entorno vital sobre mí mismo. La aprobación muchas veces a mí me estimula. Cuando yo estaba antes de este workshop, una amiga me mandó un mensaje, me estimulaba y me decía, vas a poder, te va a salir hermoso. Y la verdad que yo me sentía aprobada, validada, acompañada. Y la verdad que me hace bien. ¿Saben cuándo está la dificultad en la aprobación? Cuando yo pongo por encima de mis necesidades, o de mi punto de vista, la opinión del otro. Cuando la aprobación del otro me provoca a mí una valoración personal que me pone por encima o por debajo de ciertos estándares, de acuerdo a lo que el otro opina de mí. La verdad que si yo no hubiera buscado la aprobación, quizás hubiera estudiado psicología a los 18 años y no lo hubiera estudiado ahora de grande. Entonces, la necesidad de aprobación puede ser una trampa. Solo escucho a quienes conforman mi círculo más cercano. ¿Eso está mal? No, la verdad que no está mal escuchar a quienes conforman mi círculo más cercano, porque muchas veces estas personas me conocen y conocen mis habilidades. Pero la realidad es que a veces está bueno trascender lo cercano y hablar con gente desconocida, gente que se atreve. Si las personas que me están escuchando acá están en un momento de su vida en donde trabajan en lugares que ya no quieren trabajar más,
o tienen carreras profesionales que son exitosas en términos de rendimiento, pero sienten que hay algo en su interior que todavía no cierra o que se sienten medios así como insatisfechos. Bueno, está bueno que pregunten a aquellos que se animan a transgredir ciertas reglas, a emprender ciertos proyectos, a hacer de las profesiones, salirse de los estándares. No escuchen solamente a su círculo más cercano, investiguen, acérquense a personas desafiantes, a personas creativas, que siempre desde la parte sana vamos a poder lograr muchas cosas, porque esas personas nos ayudan, nos motivan también a tomar decisiones. La realidad, chicos, ya llegando al final de este encuentro, es que la verdadera felicidad implica la utilización plena del poder y los talentos de cada uno. Sinceramente yo quisiera que ustedes en este encuentro se vayan convencidos que lo que ustedes tienen para dar al mundo, nadie los puede dar por ustedes. Acá nadie vive por casualidad. Si estamos viviendo en este mundo es porque algo tenemos que desempeñar, alguna función tenemos que llevar a cabo, y es importantísimo que nosotros podamos aceptarnos a nosotros mismos, no querer ser aquellos que no somos, ¿sí? Y tratar de ser Roberto Pérez, que es quien me forma a mí, dice: el día que descubrí mi esencia, todo lo que yo buscaba vino hacia mí, ¿sí? El día que yo puedo desplegarme desde mi potencial, desde aquello que yo siento que me provoca esa renovación del espíritu, eso que yo haría por años, eso que yo haría perdiendo la noción del tiempo, cuando yo me puedo contactar con ese potencial mío, ahí radica la verdadera felicidad, chicos. Porque la realidad es que el rédito económico es importantísimo. Sin rédito económico no podríamos estar hoy acá, porque necesitamos una computadora, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos tener una casa, una obra social. Así que no podemos decir que lo económico no es importante, es muy importante. Pero la economía tiene que estar en función del ser, de que ustedes sean la mejor versión. Y créanme que se puede. Créanme que se puede. No tengan miedo a equivocarse. No tengan miedo a tomar decisiones. La verdad que, como me preguntó antes, creo que era Luciana, con respecto al propósito, sería mucho más fácil tener más claro a los 18 años cuál es mi propósito. Pero bueno, la vida es un poco así. Es ir ahí como curiosamente jugando, tratando de encontrarnos a nosotros mismos. Así que yo los invito un poco a desplegarse desde ese lugar. Confíen en ustedes, no se autocalifiquen a través de la valoración externa. Cuando yo estudié psicología humanística, un montón de psicólogos crearon teorías revolucionarias con respecto a la personalidad a partir del complejo de inferioridad, por sentirse inferiores, por sentirse poco valorados. De ese complejo de inferioridad sacaron su mejor versión. Por lo tanto, ustedes busquen ayuda. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, dice una frase, ¿sí? Busquen ayuda. Traten de encontrarse con aquellas personas que les puede ayudar a encontrar el camino donde ustedes van a poder desplegarse. No teman equivocarse. Muchas veces es como un Pac-Man. ¿Vieron el Pac-Man que va así, se encuentra con una pared, dobla para allá, se encuentra que la pared no va, vuelve para acá, va para el otro? Bueno, la vida muchas veces es así, es como un Pac-Man. Uno va buscando distintas instancias donde uno puede desplegarse hasta que te das cuenta que eso no va. También la vida es por etapas, todos vamos creciendo, todos vamos madurando, vamos cambiando la percepción de la vida, y la verdad que a veces cambiamos de profesiones, sí, cambiamos de profesión, y eso está mal, no está mal, pero tiene que ver con nuestras búsquedas. Los que no tenemos que autocalificarnos de una manera desalentadora somos nosotros, porque muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Sí? Vamos bien, Agustina, no sé si hay preguntas que ellos me quieran hacer. Tenemos una consulta de Tatiana. Sí. Dice que por no haber indagado mucho en sus capacidades y habilidades atravesó una crisis profesional. Actualmente se encuentra en búsqueda, pero quiere saber si es normal que no se identifique con alguna vocación en particular. Sí, claro que es normal.
Claro que es normal. Pensá que las crisis, la palabra crisis deriva de crino. Crisis quiere decir momento de decisión. Cuando uno atraviesa una crisis, es un momento de decisión. Entonces quizás sea una buena oportunidad para que vos, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Que vos te motives a buscar, a bucear en tu interior, a reconocerte a vos más allá de los roles profesionales que viste llevando hasta ahora, más allá de... Hay personas que descubren talentos de grande. Chicos, yo he tenido compañeros, ingenieros, que han sido ingenieros, que se han jubilado y han estudiado counseling. Ingeniería, una carrera que tiene de ciencias duras, que tiene que ver con todas cuestiones matemáticas, donde lo humanístico no aparece ni ahí. Y sin embargo, este hombre a los 60 y pico de años estudia psicología humanística. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces tenemos dones que no descubrimos. Entonces sean curiosos, buceen en su interior, que las respuestas aparecen. ¿Sí? ¿Hago otra pregunta? Ahí abrimos un espacio de preguntas, Clary, por si tienen, Sí. pero bueno, todavía no han consultado otra. Así que, si te damos unos segundos si querés tomar un poquito de agua, así van pensando las preguntas. Genial, genial, genial. Genial. Bueno, ahí mientras tanto, Valeria dice que, bueno, se tiene que retirar, pero te quiere agradecer por esta hermosa charla. También ya vamos adelantando nuestros agradecimientos, María Clara, por tu charla hermosa y súper interesante. No, gracias Valeria por estar, por tomarte el tiempo. Muchas gracias. Yo quisiera verlos a todos, pero no sé. Yo soy... Si terminó la presentación, podemos dejar de compartir pantalla y nos ves a todos. Sí, bueno, ahí está. Tenía como... Ahí está, ahí los veo. ¿No pueden poner la pantalla? Yo los quiero ver. A ver si van poniendo las cámaras. ¡Anímense! Les pregunto algo acá al equipo y a María Clara. ¿Qué les parece si habilitamos los micrófonos y quien tenga ganas de decir algo, compartir su experiencia o preguntar, ¿les parece? Genial, Dale, genial. Voy a habilitar para que todos puedan... Un minutito. Buenísimo. Ahí está. Ahora, el que quiere puede reactivar su micrófono, si quieren le pueden decir algo a María Clara, o contar su historia, o bueno, está habilitado. Sí. Bien. Anímense, chicos, que yo estoy para ustedes. Hola, Fer. Ahí está Fernán. Fer es de San Genaro. Acá Tatiana nos había dicho que si tenés redes para seguirte o cómo pueden estar en contacto con vos. Sí, bueno, yo les cuento una cosa, que en realidad las redes sociales, hace poquito que estoy con las redes sociales porque no era algo que me motivaba demasiado a hacer, así que hace poco que tengo María Clara Durá Counseling en mi página, María Clara Durá Counseling, y si no tengo Clary Counselor en Instagram, pero todavía no hice ninguna publicación, me lo abrió mi sobrina, pero todavía no hice publicación, así que ustedes me van a motivar a mí a que yo empiece a publicar. Sí. Fíjense cómo son los prejuicios, que yo fui bastante prejuiciosa, y decía, no, yo no quiero las redes sociales, me pierden tiempo, yo no quiero mirar Facebook, nada de eso. No quiero saber nada. Hace muchos años que escucho audiolibros, yo soy mamá también, entonces a veces el hecho de tener que leer un libro te lleva mucho tiempo. Entonces yo mientras voy haciendo las cosas de la casa me pongo auricular, escucho audiolibros. Yo soy feliz con mis libros, mis audiolibros. Hasta que un día, por el enneagrama, conocí a Alejandro Masuda, que en un tiempo fue mi coach también y somos compañeros de proyecto. Y él me ayudó a pensar distinto, porque era como que yo también decía, pero ¿yo qué voy a publicar? Está Pilar Sordo, está Laura Goodman, está, qué sé yo, Roberto Pérez, ¿qué voy a publicar yo? Y él me ayudó a comprender que en realidad no se trataba de mí, de lo que se trataba era de escribir algo que al otro le podría ser de utilidad, eso que yo iba a decir al otro le podría ser de utilidad. Él me ayudó en eso. Y la verdad que fue para mí un gran aprendizaje, porque yo escribo, por ahí no tengo la publicidad,
digamos, la disponibilidad de tiempo de ponerme a escribir tan seguido, pero me ha pasado de que escribía algo y de pronto por el WhatsApp o por privado, por Messenger, te agradecen, porque a lo mejor eso que vos pusiste era algo que esa persona necesitaba escuchar. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que no se trata de mí, se trata de lo que yo puedo darle al otro, ¿me entienden? Porque si no, yo por verme a mí y cuidar mi ego, me quedaba en mi zona de confort, y digo, yo acá en San Genaro trabajo re bien, no tengo problema, no tengo por qué plantearme en redes sociales, y la verdad que es como un cierto acto egoísta, porque en realidad todos tenemos que impactar la vida de otros. Por eso yo les digo a ustedes y los motivo, pero los motivo porque a mí hubo alguien que me motivó también. Yo hoy estoy acá porque Julia, Agustina, Ernesto, Virginia, que no está, pero han confiado en mí y me han motivado para estar hoy acá. Que por momentos he dicho, ay, pero ¿por qué me meto en esto? Porque me llevaba a tener como una cierta, digamos, inseguridad, de decir, ay, yo gustará, no gustará, voy a ser clara, yo quiero darle datos, y van a poder obtener los datos que ellos necesitan. Entonces, yo también tuve que atravesar la inseguridad de estar hoy acá con ustedes, y ahora estoy re agradecida de poder estar acá con ustedes. Así que bueno, quiero que me pregunten si tienen alguna pregunta, ¿no? Mira, o si tienen algo que comentar. Sí, Luciana acá nos cuenta bastante de eso. Yo quiero ver si se anima, por lo menos, no sé, si no querés prender la cámara, Luciana, no hay problema, pero si nos querés contar esto que nos contás en el chat, Sí, de cómo estás. ¿Estás por ahí? A ver. Hola, sí. Ay, Hola. bueno, dale. Hola, Luciana, bienvenida. Luciana Erasmo. Sí, bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Nada, lo que contaba un poco por el chat era que yo tengo 19 años, estoy para la carrera de comunicación en la UBA, terminando el CBC, y me encontré con que me gustaban muchas cosas y no sabía qué elegir. Tenía alrededor muchos compañeros, compañeras que decían, sí, yo quiero esto, sí, yo quiero lo otro, y yo no sabía qué elegir, estaba entre un montón de cosas porque soy una persona muy curiosa y que le gustan un montón de cosas. Entonces, como que me terminé anotando en comunicación como para probar, y como que sigo sintiendo que no sé si es lo mío, como que siento que lo elegí por descarte porque todos iban a ir a la UBA y yo dije, bueno, a ver qué me gusta de la UBA. Y también por un montón de influencias, como vos decías, que esto de las influencias familiares, por ejemplo, de no, tal carrera no es una carrera, es un hobby, o la típica de con eso no vas a ganar plata, o la típica de vos das para más, o ese tipo de cosas que me quedaron fija en la mente. Y como que es un poco difícil salir de ahí, pero como que últimamente estuve queriendo conocerme más y para saber bien qué es lo que me gusta, y empecé a sentir que no estaba incómoda estudiando eso. Porque sigo, porque no sé qué otra cosa estudiar, la verdad, esa es la realidad. Claro. Sí, y nada, eso, como que me resirvió todo lo que dijiste, tipo, esto de conectarse con uno, de todos los tips que diste, de esto de que, no, ahora no me acuerdo el nombre, pero esto de los tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, Sí. todo eso. Y me sentí identificada con 1 o 2 que dijiste, y nada, me parece muy piola. Yo todavía no sé qué estudiar, pero siento que tampoco es que uno tiene que forzarlo, ¿no? No, muy bien, Luciana, gracias por tu aporte, porque también me ayudás a evocar algo más de Carl Rogers. Carl Rogers habla de la valoración organísmica, ¿sí? Así como la escuchan. ¿Qué quiere decir la valoración organísmica? Es esa conexión que las personas tenemos con nuestro cuerpo, que al momento de nacer, suponete un bebé, está muy conectado con su cuerpo. Tiene hambre, llora, le da la teta a la mamá, se calma, se hizo caca, la mamá lo cambia y está bien otra vez. Esa conexión espontánea con el cuerpo. A medida que yo voy creciendo y me voy considerando a mí mismo diferente a los demás, digamos, como en la evolución de la psiquis uno se va separando, digamos, te das cuenta que tu mamá es distinto de lo que sos vos, y te vas dando cuenta que la evaluación que los demás hacen de vos te hace digno o no digno de consideración, afectiva, porque todos necesitamos del afecto, muchas veces hace que las personas nos vayamos falseando a nosotras mismas, porque necesitamos todos ser amados, valorados y reconocidos por un otro.
Entonces, si está bueno hacer tal cosa, porque a esto, a mamá, papá o a alguien le agrada, yo lo voy a hacer aunque no tenga ganas de hacerlo. Entonces, yo te invito, Luciana, a que te conectes con esta valoración organísmica. Y si tu cuerpo te dice, estoy incómoda y además conectate, a lo mejor tiene que ver con que no te sentías a la altura de las circunstancias y la capacidad la tenés, por eso a veces está bueno experimentarlo. Y otra vez se tiene que ver con una información que se te está manifestando a través del síntoma. El síntoma es un tipo de lenguaje, que hay que aprender a leerlo. Y seguramente eso te va a ayudar a vos a tener más claridad. Yo no te puedo decir esto y esto te va a ayudar a aclararlo, porque es un camino tan particular, tan individual el que todos tenemos que hacer para conocernos a nosotros mismos, que no hay protocolo. En el COVID tenemos protocolo. En el autoconocimiento no existen los protocolos. ¿Sí, Luciana? Así que bueno, espero que te haya servido mi información y conectate con el cuerpo, porque el cuerpo tiene una sabiduría impresionante. Dale, gracias, muchas gracias. A vos, gracias, Luciana, te mando un beso. A vos también. Bien. Bueno, si quieren, tenemos 10 minutos todavía, así que si alguien más quiere compartir, como compartió Luciana. También, bueno, te leo que Marcela Torelli, que es de Totoras, te dice excelente charla. Me parece, Marcela, ¿puede ser que seas docente también? Sí, porque antes también había comentado esto de que se puede incorporar en las escuelas lo que habías dicho del autoconocimiento. Si querés, Marcela, habilitar tu micrófono, está todo permitido. Sí, puedo compartir mi experiencia de vida, ciencias económicas, y bueno, y hace 30 años que soy docente. Me dedico a docencia de nivel medio. Decían, vos siendo contadora te metés en esto. Ay, no sé si me escuchan. Sí, pues se corta un poquito. Me decían, vos contadora, que podés trabajar, ganamos de plata, metés esto con los pibes, como ahora, qué ganas. Bueno, y hoy en día directora, hija horas de 10 años de directora, y también me escuché a mí misma, sí, me gustan los números, la económica, pero también la compañera de los jóvenes y estar a 30 años de docencia a nivel universitario, y bueno, un poquito, en 3 años me jubilo, pero bueno, hoy en día comparto los jóvenes. Bien. Marcela, vos sabés que se te escuchó muy cortado. Sería algo así como que hace 30 años que estás en la docencia, que te gustó las ciencias económicas, que te estás por jubilar, una cosa así, ¿dijiste? Sí, que estudié contadora, pero más a la de docencia. Y bien. esto del prejuicio, ¿no? De que teniendo un título de contadora me iba a meter en la parte de educación con adolescentes a renegar con los pibes de hoy, y bueno, ese prejuicio, ¿no? Y que como contador iba a ganar mucha plata, esto que vos decías también, Claro. económico. Y Claro. docencia también, tengo mi sueldo y tengo mi sueldo, y también estoy trabajando algo que me gusta, que es docencia. Claro. Bien, Marcela, gracias por tu aporte. Y aparte también, vos te vas a jubilar, pero no tenés fecha de vencimiento, digamos. Se termina una etapa, pero empieza otra. Y todavía hay mucho por hacer y podés seguir dando, porque los proyectos también, el hecho de tener proyectos, el hecho de tener anhelo, algo por qué levantarte, ayuda a tu calidad de vida, te ayuda a tener una buena salud mental, te ayuda a que tu vida tenga sentido, porque sos joven y tenés mucha experiencia, entonces quizás yo te invito a que pienses cómo vos podés aplicar toda esta experiencia en otra instancia, o qué capacidades o habilidades te quedaron por desarrollar y animarte. Porque si algo nos dejó claro el COVID, es que la virtualidad vino para quedarse. Entonces ya no hay un límite si yo tengo ganas de estudiar. Si yo quiero formarme, ya no hay límite, hay un montón de formaciones que yo puedo hacer. Y la verdad que yo comprendo hoy por hoy que hasta a veces son más eficientes que las presenciales,
porque muchos te terminan grabando las clases y te las mandan, entonces poder reverlas y poder chequear información, entonces eso también, es como derribando mitos. Así que Tal cual. Marcela, sí, así que gracias por tu aporte, y bueno, para los que no saben, Marcela es de Totoras, que es una comunidad que queda a 30 kilómetros de acá de San Genaro sobre la ruta 34. No te conozco, Marcela, pero te agradezco que estuviste acá presente. Amiga Marcela Zárate, que sé que es tu amiga conocida. Sí, bien, gracias. A vos por poder compartir tus conocimientos, muy útiles estos tiempos que estamos viviendo, más para los adolescentes. Sí, que claro. me parece que hay pocos, pero bueno, tiene una forma de nosotros estar presentes y después poder compartir esto con todos durante las... Bien, buenísimo. Gracias, Marcela. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Bueno, yo voy a ir nombrando, capaz que se animan así como van hablando. Zoe también, que ahí la vemos en cámara. Ella, bueno, también te dijo, hermosa charla, que muy útil y reconfortante. Si nos quiere decir algo más, de dónde está conectada, por ejemplo, o bueno, lo que quiera compartirnos, si querés. Sí, bueno, hola. Soy de Oliveros, tengo 17 años, me falta todavía un año para graduarme, pero de todas formas siempre me quedaba en la cabeza qué quería hacer, siempre tuve una opción con qué quiero dejar en el mundo, con todo eso, y un montón de cosas que dijiste hoy me sirvió como para algo que siempre tuve, que era negar quién era o negar un montón de actitudes que capaz no encajaban, y ver en uno de los tipos, el tipo 9, que siempre mucha gente a mi alrededor decía como que no era gente real, que no era gente que servía, no era gente útil, y escuchar capaz las diferentes formas que tiene de ser cada uno y la importancia que tiene fue muy, muy útil. Claro, Zoe, fantástico, porque en realidad somos como un crisol, ¿viste? Cada uno tiene algo que los distingue. Y no tenemos, porque podemos encontrarnos siendo diferentes. No tenemos que ser todos iguales. Hay un autor que dice, cuando todos piensan lo mismo, no hay nadie que piense verdaderamente. Yo les recomiendo, por ejemplo, películas para poder mirar, algunas a lo mejor la vieron, pero una se llama El discurso del rey. Otra película es La chica danesa. Otra película, El discurso del rey, La chica danesa. Al frente de la clase. Al frente de la clase es una película de un hombre que tiene síndrome de Tourette y que quería ser docente. Miren La teoría del todo, es otra película también que es muy motivante. Otra película que también es muy motivante es es la vida de Keylor Navas. Uy, mirá si me va a salir ahora el nombre. Uy, qué lástima. Está en Netflix. Bueno, en YouTube también está. Yo la he trabajado con equipos deportivos en donde él era una persona que a los cuales no le ponían muchas fichas. Es el arquero del Real Madrid, ¿sí? Y bueno, él no le ponía muchas fichas en su desempeño, pero él tiene una disciplina, escasos recursos, un padre que lo abandona, miles de circunstancias adversas, y él llega a concretar su sueño. Así que es muy inspirador. ¿Es hombre de fe? Ahí la busqué. Hombre de fe, ahí está, Hombre de fe. Esa película hermosa, son todas películas de hecho verídico, ¿eh? Hombre de fe, peliculón, un peliculón, para poder mirar y para que ustedes se sientan motivados. ¿Sí? Así ya que tienen, bueno. les dejamos planes para el fin de semana. Eso, Zoe, gracias por tu aporte, me encantó. Muchas gracias a vos. Así que bueno, no sé si alguien más. Ahí está Yamila Herbeta, Maisa Ojeda, Ornella Bejarano, Fernanda Maurino. Bueno, Ciro Castelli está cerradito, no lo veo, Luciana Estela, Martina Altamir, no sé cómo es, Lucía Caputo. No sé si alguien más quiere. Yo quería abordar. Luciano, dale, Sí. todo tuyo. Bien. Bueno,
Yo tengo 17 años, soy de San Lorenzo. El hecho de que no tenga cámara es porque no la tengo, no cuento con una cámara, es computadora de escritorio. Y bueno, cuento, ya que mencionaste el tema de las películas, a mí me interesa mucho el mundo del cine. Eso es lo que me gusta. Obviamente, si uno evalúa las posibilidades reales, la universidad más importante que se encuentra está en San Isidro, Buenos Aires. Sí. Obviamente, eso implica un traslado de provincia, una serie de cosas. Entonces, mi mayor problema es ver del dicho al hecho, digamos, cómo uno ve las cosas y cómo realmente van a suceder, cuáles son las verdaderas posibilidades, cuáles son las circunstancias imprevistas que van a estar ahí. Ese para mí es el verdadero problema, digamos. Claro. Uno puede planearlo, pero después la vida te pone esto y decís, me acaban de cagar. O sea, perdón por la expresión. Claro, sí. Y ese es el tipo de cosa que más miedo me da. Digamos, el Claro, hecho de haberlo Lucho. elegido, pensarme haberme equivocado y quizá que haya cosas que me hayan molestado bastante. Y bueno, esa es la cosa que me pone como entre la espada y la pared. Claro, Luciano, yo te entiendo, porque la realidad que irte a San Isidro y demás implica un esfuerzo económico y asumir riesgos. Pero un poco, viste, lo que yo te explicaba, hay un montón, la verdad que yo por una cuestión de secreto profesional no puedo hablar de historias de vida que he acompañado, digamos, terapéuticamente, pero cuando uno realmente tiene claro el objetivo, van a aparecer obstáculos, que es un poco la teoría esta de Viktor Frankl, ¿no? Vamos a tener obstáculos, pero en esos obstáculos uno no tiene que perder de vista cuál es lo que vos querés lograr y ir tras ello. Tener bien el enfoque, saber que los obstáculos van a aparecer. Hay veces que aparece una curva y una contracurva, y a lo mejor terminás en un puerto distinto. Si yo te puedo decir, yo quería estudiar psicología, se me hacía muy difícil cursar la facultad de la UNR, no da la posibilidad del online, tenía que viajar todos los días. Yo tengo 2 hijos, perdí mi hijo del medio, y eso me llevó a tener una necesidad de vivir una maternidad de presencia absoluta. Entonces yo no estaba dispuesta a negociar digamos, mi maternidad, pero al mismo tiempo tenía un ferviente deseo de que desarrollara esta labor terapéutica, sobre todo después de la muerte de mi hijo. Entonces, eso me llevó a encontrar las personas que me ayudaron a encontrar esta carrera. Yo la empecé con los brazos así como defensivos, porque yo no quería perder tiempo, y era una carrera nueva en Rosario. Pero la realidad es que hoy por hoy estoy reagradecida, porque no fue la Facultad de Psicología, pero estudié esta carrera que créeme que me atravesó en sus teorías y me permite acompañar a las personas y obtener casi, como decirte, las mismas experiencias que hubiera tenido siendo psicóloga. Lo que pasa es que a veces uno se configura en que las cosas tienen que ser de una determinada manera, y ahí está la dificultad. Las cosas se presentan dificultades, y yo doy fe que se presentan las dificultades, pero también doy fe, Luciano, que si uno tiene la motivación interna y las cosas claras, uno lo va logrando, pero hay que tener un compromiso con uno y con una claridad interior y saber que se puede. Aparecen las personas, bueno, yo no te puedo decir cómo, pero aparecen las personas que colaboran a que vos logres lo que anhelás, ¿viste, Luciano? Así que con fe, porque si es tu deseo, con fe, con fe. Dicen que Steven Spielberg, cuando era chico, decía, se ve que se escapaba siempre para ver las producciones cinematográficas. Entonces él iba y le decía al papá, papi, yo quiero ser como uno de ellos. Y el padre le dijo, claro que sí, hijo, vas a poder. Aparecen las personas que te motivan. Confía, Luciano. Si es tu vocación, pedile al universo que conspire para que se te den las cosas para que lo puedas lograr. Y si no, abrite, sé flexible, porque a lo mejor tu vida va por otro lado. ¿Estamos? Sí, bueno, muchas gracias. A vos, gracias. A vos. Bueno, si les parece, si alguien quiere compartir, hacemos el último. Fernanda, que nos saluda, no sé si nos querés decir algo. No. Bueno, también está Julia, que antes te había dicho que muchas gracias por la charla. Soy la veo Sofía Mercury, Mariano García, Emilce Romero, Roxana, Natalia Castaño. Bueno, Marcela Zárate, que ahora te veo ahí con la cámara prendida. Marcela es de Totoras también, Marcela. Bueno, muy bien presente Totoras. Totoras, bien.
Así Bueno, que Fabián Fernández, bueno, si alguno más quiere compartir, si no, ya vamos haciendo el cierre. fantástico. Ay, perdón, Luciana nos había dicho, nos dejó acá en el chat, si podías repetir los autores, Clary, que habías nombrado. ¿De películas o los autores de libros que cité en la...? Podéis así leo cosas de ellos, porque no, lo de los libros. Sí, tenés a Carl Rogers. Carl Rogers, él tiene muchos libros, a veces son difíciles de conseguir, pero tenés, por ejemplo, Convertirse en persona, o El enfoque centrado en la persona. Hay un libro de Marshall Rosenberg que se llama Comunicación no violenta. Después tenés también el libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. También es un libro hermosísimo. También mencioné un libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Está en librerías usados, lo pueden encontrar, porque este libro, por ejemplo, o el de Viktor Frankl, son libros viejos, pero que son clásicos. Tienen cuestiones bien profundas que no pasan de moda. Esos libros les pueden servir. Bueno, Clary, desde el Instituto IESER obviamente te agradecemos estas hermosas 2 horas que nos has regalado. Agradecemos también a todos y todas que estuvieron conectados y que bueno, se han tomado un ratito para compartir, y quienes compartieron también sus experiencias, y espero que les haya gustado y les haya servido y hayan encontrado lo que han venido a buscar. Voy a hacer un pequeño aviso, después ya te dejo, Clary, para que vos saludes y cerramos. Como había dicho Clary en su charla, a veces esto de ir a consultar y a preguntar a otros sobre la profesión o de lo que nosotros estamos buscando para saber qué hacemos, qué no hacemos, dónde trabajamos y demás. Nosotros mañana, desde el Instituto IESER, vamos a estar haciendo una charla informativa virtual a las 7 de la tarde, que se pueden inscribir a través de la página nuestra, que es www.ieser.com.ar. Ahora los chicos le dejan en el chat la dirección, y en esa charla es algo similar a esto, pero van a poder encontrarse con profesionales de cada una de las carreras que tenemos nosotros, para que le encuentren en detalle y le puedan hacer todas las preguntas y saquen todas las dudas de cada una de las carreras nuestras, que las repito rapidito: tenemos recursos humanos tanto presencial como con una modalidad 100% a distancia, así que desde el lugar del país en donde estén o afuera pueden estudiar la carrera de recursos humanos, relaciones públicas, periodismo integral, periodismo deportivo y diseño y producción de indumentaria. Así que aquellos que tengan ganas de conocer estas profesiones, y si tienen inquietud y curiosidad por saberlo, los invitamos mañana a la charla informativa a las 7. Ahora sí, Clary, todo tuyo para el cierre. No, bueno, yo más que agradecida, realmente me siento honrada de poder haber estado con ustedes acá. Gracias nuevamente IESER, que siempre confía en mí, me convoca. Estoy muy agradecida porque para mí también es esto una gran oportunidad. Quiero que sepan que todas las personas somos valiosas, todos tenemos algo para dar al mundo. Acá hay una frase de Viktor Frankl que dice: en realidad no importa qué esperamos nosotros de la vida, sino qué espera la vida de nosotros. No se empequeñezcan, no tengan miedo, anímense a hacer su mejor versión. Piensen que la sentencia la tenemos todos. Entonces, un día más de vida, un día que tenemos la oportunidad de poder transformarnos, conocernos y dar lo mejor de nosotros, y lo que nosotros tenemos para dar podemos beneficiar a otros haciendo lo que hagamos, siendo ingenieros, siendo contadores, la actitud es la clave. Y sepan que cada uno de ustedes son importantes en esta vida. Así que desde ahí los motivo a que se animen a buscar ayuda, a crecer en autoconocimiento y a hacer su mejor versión. Gracias porque a esta altura del año, que estén acá, que destinen 2 horas previo a la Navidad y con tanta virtualidad que hubo, es loable. Así que gracias.